Julio César, nacido en el año 100 a.C., fue una de las figuras más influyentes y carismáticas de la historia de Roma. Su vida y acciones no solo transformaron la República Romana, sino que también marcaron el comienzo del fin de esta institución, llevando eventualmente al establecimiento del Imperio Romano bajo el gobierno de un emperador. A través de su genio militar, su ambición política y su capacidad para comprender y manipular la dinámica del poder en Roma, César dejó una huella imborrable en la historia. Desde una edad temprana, César estuvo inmerso en los complejos juegos de poder de la política romana. Pertenecía a una familia patricia de linaje antiguo, pero no especialmente rica. Su tía Julia estaba casada con Cayo Mario, un destacado general y político que representaba a los populares, una facción política que defendía los derechos del pueblo frente al poder del Senado, dominado por la aristocracia. César, a través de su familia, se alineó pronto con los populares, lo que lo situó en una posición antagónica frente a los optimates, la facción conservadora de la élite senatorial. Su carrera política comenzó en los años 60 a.C., escalando posiciones hasta convertirse en cuestor, edil y finalmente pretor. Sin embargo, su verdadero ascenso al poder comenzó cuando fue elegido cónsul en el año 59 a.C. Fue durante este período que estableció el llamado Primer Triunvirato, una alianza política no oficial entre él, Pompeyo y Craso. Este pacto fue clave para que César pudiera consolidar su influencia. Pompeyo era uno de los generales más exitosos y respetados de Roma, mientras que Craso era uno de los hombres más ricos del mundo. Juntos, ejercieron una presión combinada sobre el Senado, permitiendo que César obtuviera el consulado y, posteriormente, un mandato como gobernador de las provincias de la Galia. Es en este punto donde comienza uno de los capítulos más gloriosos de la vida de César, sus campañas en la Galia. Entre los años 58 a.C. y 50 a.C., César llevó a cabo una serie de conquistas que extendieron el dominio de Roma sobre toda la región de la Galia, actual Francia y Bélgica. Estas campañas, detalladas en sus comentarios sobre la Guerra de las Galias, no solo lo convirtieron en una figura militar legendaria, sino que también le proporcionaron inmensas riquezas y un ejército leal, elementos fundamentales para su ascenso al poder absoluto. Durante este tiempo, César demostró una notable capacidad estratégica y táctica, enfrentándose a tribus galas mucho más numerosas, como la dirigida por Vercingetorix, y logrando derrotarlas a través de su ingenio y habilidades militares. El éxito de César en la Galia alarmó a muchos en Roma, especialmente a los optimates que veían en su creciente poder una amenaza para la República. Cuando su mandato como gobernador terminó, el Senado, influenciado por Pompeyo, quien había roto su alianza con César, le ordenó desbandar su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado. César, sin embargo, vio esto como una trampa. Al regresar sin sus tropas, estaría expuesto a posibles acusaciones y juicios por sus enemigos políticos. En lugar de someterse, en el año 49 a.C., tomó la decisión que lo convertiría en una leyenda: cruzar el río Rubicón con su ejército, un acto de abierta rebelión contra el Senado. Según la tradición, al cruzar el río, César pronunció la famosa frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Esto marcó el inicio de una guerra civil. La guerra civil entre César y Pompeyo fue corta pero devastadora. César, con su ejército experimentado, rápidamente derrotó a las fuerzas de Pompeyo, quien huyó a Grecia y luego a Egipto, donde fue asesinado. César, tras consolidar su poder en Roma, se embarcó en una serie de campañas para aplastar a los últimos focos de resistencia. Durante este tiempo, viajó a Egipto, donde se involucró en la política interna del país, apoyando a Cleopatra en su lucha por el trono. Su relación con Cleopatra fue tanto política como personal, y juntos tuvieron un hijo llamado Cesarión. Posteriormente, César regresó a Roma como el vencedor indiscutible de la guerra civil. A su regreso, César fue nombrado dictador perpetuo en el año 44 a.C. Este título, que le otorgaba un poder casi ilimitado, fue visto por muchos como una amenaza directa a las instituciones republicanas. César emprendió una serie de reformas radicales, entre las que se incluían la reestructuración del Senado, la concesión de ciudadanía romana a muchas personas en las provincias y la reforma del calendario.
que dio lugar al calendario juliano, base del que utilizamos en la actualidad. Sin embargo, a pesar de sus intentos por fortalecer el Estado y mejorar las condiciones del pueblo romano, muchos senadores lo consideraban un tirano. Creían que César buscaba convertirse en rey, un título que era anatema para los romanos, quienes habían abolido la monarquía siglos antes. El 15 de marzo del 44 a.C., en los idus de marzo, un grupo de senadores, entre los que se encontraba su antiguo protegido, Marco Junio Bruto, conspiró para asesinarlo. En una escena que ha quedado grabada en la memoria colectiva, César fue apuñalado múltiples veces en el Senado. Según la tradición, sus últimas palabras, al ver a Bruto entre los conspiradores, fueron: ¿Tú también, Bruto? Aunque esta frase es más bien una creación literaria posterior. La muerte de César no restauró la República, como esperaban los conspiradores, sino que sumió a Roma en otro ciclo de guerras civiles. Finalmente, su sobrino y heredero, Octavio, conocido luego como Augusto, consolidó el poder y se convirtió en el primer emperador de Roma, marcando el fin definitivo de la República y el inicio del Imperio Romano. El legado de Julio César es profundo y duradero. Fue un líder militar incomparable, un político astuto y un reformador social, pero también una figura que generaba divisiones. Su ambición y su concentración de poder fueron vistas como una amenaza para la libertad republicana, pero también fue admirado por su capacidad para traer orden y estabilidad a una Roma que durante décadas había sido sacudida por luchas internas. Con su vida y su muerte, César cambió el curso de la historia romana y dejó un legado que perdura hasta nuestros días, siendo recordado como uno de los grandes genios y figuras controvertidas de la historia universal. La muerte de Julio César el 15 de marzo del 44 a.C. no fue el final de su influencia sobre Roma, sino el principio de un proceso de cambio irreversible que transformó para siempre el destino de la civilización romana y del mundo antiguo. Aunque los conspiradores que lo asesinaron, Bruto, Casio y otros senadores, creían estar restaurando la República y poniendo fin a una dictadura personalista, lo que realmente lograron fue precipitar una serie de eventos que harían que la República Romana, tal como se conocía, nunca volviera a existir. Tras el asesinato de César, Roma entró en un periodo de inestabilidad y caos. Los conspiradores no tenían un plan claro sobre cómo manejar el poder o reorganizar el gobierno. Aunque habían eliminado a César, su muerte dejó un vacío que no podían llenar fácilmente. La respuesta popular fue mucho más emotiva y compleja de lo que habían previsto. El pueblo romano, en su mayoría, no veía a César como un tirano, sino como un líder que había traído estabilidad, mejoras económicas y reformas sociales. Su asesinato, lejos de ser celebrado, fue percibido por muchos como un acto de traición, y el propio pueblo de Roma mostró su descontento de inmediato, levantándose en protesta contra los asesinos. Marco Antonio, uno de los principales aliados y lugartenientes de César, aprovechó el descontento popular para movilizar a las masas y consolidar su propio poder. En el funeral de César, Marco Antonio pronunció un discurso que fue clave para cambiar el rumbo de los acontecimientos, logrando despertar la furia del pueblo contra los asesinos. Este discurso, inmortalizado en la obra de William Shakespeare, reveló el contenido del testamento de César, en el que dejaba legados y riquezas al pueblo de Roma, lo que aumentó aún más su estatus como figura popular y benefactor de la ciudad. Mientras tanto, los conspiradores, viendo la marea en su contra, huyeron de Roma, lo que dejó el escenario listo para una nueva lucha por el poder. El vacío de poder que dejó César también abrió la puerta para la entrada de su sobrino y heredero adoptivo, Cayo Octavio, más tarde conocido como Augusto. Aunque Octavio era joven y aparentemente inexperto, rápidamente demostró ser un político extremadamente astuto y ambicioso. Después de leer el testamento de César, en el cual se le nombraba su heredero principal, Octavio regresó a Roma y reclamó su derecho como sucesor de su tío abuelo. A partir de este momento, comenzó una compleja y tensa lucha por el control de Roma y de sus vastos territorios. Esta lucha culminó en la formación del Segundo Triunvirato, una alianza entre Octavio, Marco Antonio y Lépido, cuyo propósito era consolidar el poder y vengar la muerte de César.
Esta alianza fue, sin embargo, temporal y frágil. Los triunviros no tardaron en enfrentar tensiones internas mientras se disputaban el control absoluto del Estado. El segundo triunvirato, en un primer momento, logró eliminar a los asesinos de César, quienes fueron derrotados en la batalla de Filipos en el 42 a.C., marcando el final de la esperanza de los republicanos de restaurar el antiguo orden. Sin embargo, la alianza entre Octavio y Marco Antonio comenzó a desmoronarse poco después. Antonio se trasladó a Egipto, donde consolidó su relación con Cleopatra, la reina de Egipto, mientras que Octavio, con su notable habilidad política, fue consolidando su influencia en Roma y desacreditando a su rival. Octavio logró presentar a Antonio ante el Senado y el pueblo romano como un traidor que había sido corrompido por Cleopatra y que ya no era leal a Roma. Esto llevó a un enfrentamiento final entre las fuerzas de Octavio y Antonio, que culminó en la decisiva batalla de Actium en el 31 a.C. Antonio y Cleopatra fueron derrotados y ambos se suicidaron poco después. Con la derrota de Antonio, Octavio quedó como el único gobernante indiscutido de Roma. En el 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, lo que marcó el inicio del Imperio Romano. Así, la República Romana, que había existido durante más de 4 siglos, dio paso a un sistema de gobierno autocrático en el que el emperador poseía el poder supremo. Aunque mantuvo una fachada de restauración de las instituciones republicanas, en la práctica, Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma y gobernó como tal durante más de 40 años, estabilizando el imperio y dando comienzo a la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad que duraría alrededor de 2 siglos. El impacto de Julio César en este proceso es fundamental. Aunque fue asesinado antes de que pudiera completar su transformación de Roma, su vida y sus acciones crearon las condiciones necesarias para el fin de la República y el surgimiento del imperio. Sus reformas sociales y políticas, su genio militar y su acumulación de poder fueron pasos decisivos hacia un cambio que muchos consideraban inevitable. Los senadores que lo mataron no comprendieron que César no era la causa de la decadencia republicana, sino el síntoma de un sistema que ya no podía sostenerse bajo las tensiones internas y externas que enfrentaba. César también dejó un legado cultural e intelectual duradero. Sus escritos, especialmente los comentarios sobre la Guerra de las Galias, son no solo obras maestras de la literatura latina, sino también importantes documentos históricos que ofrecen una perspectiva directa de su pensamiento estratégico y político. Sus reformas, en particular el calendario juliano, sobrevivieron durante siglos. Además, su figura se convirtió en un símbolo de poder y ambición, inspirando tanto admiración como temor en generaciones futuras. Incluso en la literatura y el arte de épocas posteriores, César fue idealizado y vilipendiado a partes iguales, reflejando su compleja y ambigua herencia. En última instancia, Julio César fue una figura polarizadora, pero imprescindible en la transformación de Roma de una república turbulenta y fracturada a un imperio duradero. Su vida estuvo marcada por la ambición y la genialidad, pero también por la violencia y el conflicto, y su muerte fue tanto un trágico final personal como el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Roma. El imperio que surgió después de él seguiría moldeando el mundo durante siglos, y el nombre de Julio César permanecería para siempre como sinónimo de poder, imperio y conquista, una figura que trascendió su tiempo y cuyas acciones reverberaron en la historia mundial hasta nuestros días.